vamos a hablar acerca de la integral de la función coseno. Recordemos, en cálculo diferencial habíamos dicho que la derivada con respecto a x de seno de un ángulo era igual al coseno de dicho ángulo por la derivada de ese ángulo. De aquí podemos concluir que si yo integro esto, voy a obtener esto que tenemos aquí. Miren, la integral entonces de coseno de un ángulo por la derivada del ángulo es igual al seno de ese ángulo más c, porque si yo derivo esto, recuerden, obtengo esto que tenemos acá. Entonces la primera integral que podemos resolver con esta fórmula es precisamente la integral del coseno de x de x. Miren que en este caso nuestro ángulo, que lo representamos como f de x, va a ser ¿quién? Este x de acá. Miren, f de x es x en este caso, y que la derivada del ángulo, que es f' de x, es igual a 1. Nosotros tenemos de hecho la integral tal como está aquí en amarillo. Tenemos el coseno del ángulo por la derivada del ángulo, porque es que la derivada de x de ese ángulo es 1, y como es 1, pues multiplicar por 1 no afecta la expresión, por eso no se pone, entonces no está ahí. Entonces tenemos coseno de x por 1, o sea, por la derivada del ángulo de x, o sea que según esta fórmula simplemente va a ser el seno de dicho ángulo. Conclusión: la integral de coseno de x es seno de x. De hecho ya sabíamos eso, porque derivando seno simplemente obtenemos a coseno. Pero qué tal que tengamos un caso un poco más complejo. Tenemos algo como esto: integral del coseno de 3x de x. En este caso, miren, nuestra función ángulo es 3x, vamos a corregir esto igual, ahora sí, y la derivada del ángulo es 3. En esta integral no aparece la derivada del ángulo, aquí no tenemos un 3 por ningún lado. Como no tenemos un 3 por ningún lado, ¿qué debemos hacer? Pues convirtamos la integral, agreguémoslo. Yo puedo decir que esto es coseno de 3x que multiplica 3, o sea que aquí va a tener este f' que me hace falta, por dx, pero como lo agregué multiplicando, miren que yo estoy cambiando la expresión y eso no se puede hacer así como así. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos dividir por 3. Así como multipliqué por 3, divido por 3 y no afecto la expresión original. Ahora sí, esta integral cumple con esta que está en amarillo, pero multiplicada por un tercio. Entonces vamos a tener un tercio, y esta integral ya sabemos que es seno del ángulo, que en este caso es 3x, y nos queda aquí más c. En general, nos vamos a dar cuenta que cuando quiera integrar el coseno de una constante por x, el resultado va a ser el seno de ax, si llamamos a esa constante a, dividido por a. Veámoslo. Si yo necesito encontrar el caso general, ya no con ese 3, sino con cualquier a, tenemos aquí coseno ax de x. La integral va a ser igual al seno de ax sobre a más c. ¿Sí? No es claro a simple vista, miremos de dónde sale. Yo digo que f de x, o sea el ángulo, es ax, y que la derivada del ángulo es a. Miremos que en esta integral no tenemos a multiplicando en ningún lado a este coseno, como lo deberíamos tener según nos dice esta fórmula que tenemos aquí en amarillo. Tenemos a la derivada del ángulo multiplicando siempre a coseno, y la derivada del ángulo en este caso es a, y no aparece. Como no aparece, yo se la agrego, o sea que yo digo que esto es coseno de ax por a de x, y como la agregué multiplicando, pues la tengo que eliminar para conservar esta expresión tal como es, dividiendo. Entonces nos queda 1 sobre a, que multiplica esta integral, que sí es seno de ax. O sea que miren, de hecho en general, cada que tenga la integral del coseno de un ángulo y la derivada de ese ángulo sea un número, vamos a decir que la integral es igual al seno del ángulo sobre ese número. Muchos dicen o acostumbran a enunciar esto como que la integral del coseno es igual al seno del ángulo sobre la derivada interna. Ojo, siempre y cuando, recordemos, siempre y cuando aquí esta derivada de este ángulo que llaman
el interno sea un número. O sea que hay otro caso. Pensemos en que aquí tenemos una recta. Vamos a hacer ese ejemplo y vamos a llegar exactamente a la misma conclusión. Si yo tengo, volvamos aquí al blanco, la integral de coseno de 3x menos 2 de x, esto va a ser igual, según lo que acabamos de decir, al seno del ángulo. ¿Cuánto es la derivada de 3x menos 2? Es 3. Y como es un número, entonces dividimos por ese número más c. Si no creemos, pues recordemos, siempre podemos decir que f de x es 3x menos 2, que la derivada de f de x, que es la derivada del ángulo, es 3. Miren, según esta fórmula en amarillo, yo debo tener el coseno por la derivada de este ángulo y no lo tengo, entonces se lo agrego. Esto vamos a decir que es igual a la integral. Bueno, no me quedó una integral muy bien formada, ahora tampoco, pero se entiende más. Coseno de 3x menos 2 por la derivada, que en este caso es 3, de este ángulo de x. Como adicioné el 3, tengo que quitarlo y listo. Miren, esta integral sí es 1/3 del seno de este ángulo, que es exactamente lo que tengo acá. Entonces, conclusión, recordemos, siempre que tenga esta integral de coseno de un ángulo donde la derivada del ángulo sea un número, simplemente digo que es seno del ángulo sobre ese número. Mucho cuidado con este artilugio que hemos venido haciendo de agregar y quitar. Solo se puede hacer con números, no se puede hacer con funciones, porque yo no puedo sacar nunca una función por fuera de la integral. Veamos ahora entonces un ejemplo un poco más complejo de una integral de coseno por su derivada, donde no es claramente visible que tenemos la derivada multiplicando y que inclusive podríamos solucionar dicho problema, como de hecho todos, a través del cambio de variable o sustitución. Miremos entonces este caso. Tenemos la integral del coseno del seno de 2x, o sea que aquí el ángulo es esta función por esta otra función. Algunos dirían, no, ¿y por qué el ángulo no es esta? Veamos qué pasaría si escojo un ángulo u otro. Si f de x yo digo que es este de acá, seno de 2x, la derivada de ese ángulo, la derivada de seno, yo ya sé que es coseno de 2x. Pero como tengo un 2x, yo sé que de hecho, aquí está la fórmula, la derivada del seno de un ángulo es el coseno del ángulo por la derivada de ese ángulo. Como el ángulo ya de esta función en realidad es 2x, entonces por 2, que es su derivada. La derivada de seno de 2x es 2 veces coseno de 2x. Miren que ahí apareció este. Si yo hubiese escogido que f de x era 2x, entonces f' era 2. Miren que yo aquí solucionaba tener el coseno de un ángulo, pero ¿qué hacía con el coseno del seno? ¿Cierto? Eso no se va a aparecer en nada la derivada. O sea que esto no era el camino que debemos haber escogido. Este sí, se nos permite vislumbrar mejor. Pero aquí hay un problema. Miren, tenemos coseno del ángulo, muy bien, coseno de seno de 2x, coseno, este es f de x, por la derivada del ángulo. Pero es que la derivada es 2 coseno y aquí solo hay un coseno de 2x. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Agregar ese 2. Decir que esto es igual a la integral de coseno de seno de 2x. Agreguemos el 2, lo voy a poner inclusive en otro color, 2 veces coseno de 2x. Para que ahí sí tengamos ¿quién? Esto sí es f' de x. Miren, para que tengamos esto. Pero como agregué el 2, nuevamente lo tengo que quitar dividiendo. Entonces ya puedo decir que esto es un medio que multiplica al seno del ángulo. ¿Aquí quién es el ángulo? Dijimos que es seno de 2x, un medio seno de 2x, ahora sí, perdón, seno del ángulo que es seno de 2x, o sea que vamos a tener, y repito, seno de 2x más c. Esta es la respuesta. Ahora bien, este problema lo pudimos haber solucionado utilizando un cambio de variable. Vamos a ver si llegamos exactamente a lo mismo. Para hacer el cambio de variable, vamos a decir que la variable es el ángulo. Y de hecho esa siempre es la clave con
las integrales donde tengamos funciones trigonométricas. Vamos a decir que t es seno de 2x, que es el ángulo. La derivada de t con respecto a x es igual, ya sabemos que es 2 veces coseno de 2x, porque la derivada del seno de un ángulo es el coseno del ángulo por la derivada de ese ángulo, en este caso 2x, 2. Y de x, aquí tendríamos dt de x, ese de x lo pasamos aquí, nos interesa encontrar esa de x, que va a ser dt sobre 2 veces coseno de 2x. Si sustituimos este elemento y este elemento en la integral, ya sabemos que siempre sustituimos esos dos y lo demás lo dejamos quieto, por lo menos en la primera etapa. Vamos a tener coseno, aquí esto ya lo llamamos t, coseno de t por coseno de 2x, no vamos a hacer nada con eso, que multiplica al de x, que es dt sobre 2 veces coseno de 2x. En este caso, miren, coseno de 2x y coseno de 2x se cancela y nos queda un medio integral de coseno de t, Este un medio es porque lo saco de la integral. Y la integral de coseno de t ya sabemos que es ¿quién? Seno de t, o sea, un medio seno de t más c. Pero t, miren, ¿quién es t? Seno de 2x. O sea que la integral va a ser igual a un medio seno de t, que es seno de 2x más c, que era precisamente lo que habíamos encontrado ahora. Miren que a través de una sustitución no teníamos que pensar si aquí teníamos la derivada, tenemos que completar, etc. Esa es la ventaja en realidad de hacer un cambio de variable, y es que no tenemos que pensar cuando hacemos un cambio de variable en multiplicar y dividir la función, o sea, en hacer artilugios. Claro que algunos dirán, de hecho la sustitución como tal en general es un artilugio, pero bueno, es para que ustedes escojan.